chicos, bienvenidos de nuevo a este canal. El día de hoy vamos a estar leyendo, continuar con leer el libro que estábamos leyendo de Miedo a subir de peso de Tabitha Farrar. Y hoy nos toca el capítulo 4. Y el capítulo 4 se llama ¿Cómo reprogramar el miedo a subir de peso? Bien, hemos empleado 3 capítulos describiendo lo que es el miedo a subir de peso, pero lo adquiriste cómo se ve y por qué necesitas reprogramarlo. En este capítulo hablamos de cómo reprogramarlo. Esto no será muy largo, realmente es muy sencillo. La forma en la que enseñas a tu cerebro a no tener miedo a algo a lo que le tiene miedo es haciendo aquello que te da miedo una y otra vez hasta que tu cerebro aprenda a no tenerle miedo. Si quieres enseñar a tu cerebro a que no tenga miedo a volar, tienes que subirte a un avión una y otra vez. Si quieres enseñar a tu cerebro a no tener miedo a las serpientes, tienes que ir a tocar las serpientes una y otra vez. Si quieres enseñar a tu cerebro a no tener miedo a hablar en público, tienes que hablar mucho delante del público. Si quieres enseñar a tu cerebro a no tener miedo a subir de peso, tienes que hacer una y otra vez. Todas esas cosas que temes te pueden hacer subir de peso. Tienes que comer aquellos alimentos que te has estado restringiendo sin ningún tipo de restricción. Tienes que echar a la basura tus reglas sobre la alimentación. Tienes que abandonar el movimiento compulsivo. Tienes que dejar de purgarte. Si continuamente actúas como si no tuvieras miedo a subir de peso, haciendo todo aquello que te da miedo, reprogramarás tu cerebro a subir de peso. Tu cerebro aprende de tus acciones. Cada vez que restringes comida, actúas como si subir de peso fuera algo a lo que hay que tener miedo. No puedes enseñar a tu cerebro que subir de peso no es algo a lo que tener miedo, mientras que actúes como si lo tuvieras. Si continuamente actúas como si no tuvieras miedo a subir de peso, comiendo como si no tuvieras miedo a subir de peso y descansando como si no tuvieras miedo a subir de peso, tu cerebro aprenderá a que no tiene que tener miedo a subir de peso. Este concepto se aplica a todo, sin importar el nivel de tu miedo a subir de peso ni durante cuánto tiempo lo has tenido, ni siquiera importa cómo has llegado a este punto. El método de reprogramación es el mismo. Pues ciertamente simplemente es retar los miedos a hacer todo lo contrario de lo que la voz del TCA diga y identificarlo por decir, mi TCA dice que pese la comida, no, pues por mis calzones no la peso. Y así con cada cosa que el TCA diga, tienes que contradecirte de lo que es. Sigamos. Tienes que tocar la serpiente. Voy a explicar esto un poco más. Utilicemos el ejemplo de la serpiente. Si tienes miedo a las serpientes y ya no les quieres tener miedo, ¿cómo puedes superar el miedo a las serpientes? La respuesta es que vayas a buscar una serpiente y te obligues a acariciarla una y otra vez hasta que dejes de tener una respuesta de miedo después de tocar la serpiente. Desafortunadamente no podemos convencernos a nosotros mismos de no tener miedo. No basta con decir, no quiero seguir teniendo miedo de las serpientes. Tienes que ir a tocar la serpiente. Tocar la serpiente es la única vía para no tener miedo a las serpientes. Cuando tocas las serpientes y ves que no te sucede nada, tu cerebro tiene una referencia de que la serpiente no te ha mordido y asimila que esta referencia de que la serpiente es segura. En algún momento tendrás suficiente información que demuestre a tu cerebro que la serpiente es segura. Tu cerebro deja de considerar la respuesta al miedo de eje HHA hipotalámico hipofisario adrenal como algo apropiado, reprogramado. Ahora, como tu cerebro tiene miedo de las serpientes, intentará evitar el camino para ir a tocar la serpiente. Intentará buscar un camino diferente. Probablemente te llevará a buscar un montón de caminos en el jardín en un intento de no tocar la serpiente. Te dirá que la hipnosis puede funcionar o quizás hablar en terapia o intentar buscar una vía de escape a tu miedo a las serpientes, cualquier cosa, lo que sea, pero no me hagas tocar la serpiente. Finalmente, la única manera en la que realmente puedes superar una respuesta al miedo es haciendo directamente y personalmente aquello a lo que le tienes miedo. No puedes eludir este proceso. Si conociera una manera diferente o más fácil que funcionara para reprogramar tu cerebro, te lo diría. Desafortunadamente no lo conozco. Y tienes que hacerlo a la vieja usanza, simplemente haciéndolo, pero mirando el lado positivo. Te prometo que superar tu miedo te hará ser una persona mejor de lo que ya eres. Mereces la pena. Mereces superar el miedo que puede resultar estimulante y te puede hacer sentir poderoso.
Cuenta con tener miedo. Entonces decides ir a buscar una serpiente y tocarla para superar el miedo a las serpientes. ¿Esperas acercarte a ese depósito de serpientes y no tener nada de miedo? No, todo lo contrario, tienes que contar con sentirte totalmente petrificado. Estás anticipado que vas a estar aterrado cuando toques la serpiente y estás preparado para una ola de miedo cuando realmente lo toques. Te estás preparando mentalmente para estar preparado a quitarle ese deseo de dar media vuelta y salir de la sala. Anticiparte y prepararte para tu respuesta al miedo es la clave para superarlo. Es importante la recuperación de un trastorno alimentario, esperar tener esos sentimientos ante el miedo, culpa, repugnancia, remordimiento, etc., para que cuando se presenta, que lo harán, estés preparado para invalidarlo. Afortunadamente, cuando llegue ese momento, probablemente ya estarás bastante familiarizado con esos sentimientos de culpa, remordimiento y repugnancia que tienes como respuesta al miedo cuando haces cosas como comer más de lo normal. Puedes usar esta familiaridad a tu favor. Tú sabes cuándo y dónde florecen esos sentimientos, por lo que no hay excusa para que te sorprendan. No es como si no supieras que en cuanto termines de comer ese enorme trozo de tarta, el sentimiento de culpa aparecerá. Siempre lo hace. Estate preparado para ello. Venga, miedo, atrévete. Cualquiera que sea el motivo, muchos deciden recuperarse y luego se sorprenden teniendo un enorme sentimiento de culpa cuando empiezan a comer más y dejan de hacer ejercicio. Bien, por emociones negativas, si haces algo que pueda hacerte subir de peso, ya tu cerebro tiene miedo a subir de peso y no quiere que lo hagas. Se trata de tu cerebro haciendo su trabajo. Es una respuesta al miedo sana que funciona y sin defectos, y no se desaparecerá hasta que el miedo a subir de peso se reprograme. Así que estate preparado, espera que la culpa, el remordimiento y la repugnancia aparezcan después de comer. Identifícalo cuando aparezca. Dite a ti mismo, si me lo esperaba, siento culpa, después apártalo y sigue comiendo. Recuerda, puedes recuperar el miedo, lo hacías de niño cada vez que te metías en la cama al pesar del monstruo de la cama. Lo haces cada vez que te enfrentas en algo en tu vida del que quieres escapar. Tienes práctica en esto. El no reaccionar ante el sentimiento de miedo que emite tu cerebro y que está destinado a disuadirte de hacer cosas que pueden hacer que subas de peso, es algo que hay que enseñar a tu cerebro. Tu falta de compromiso con el sentimiento de culpa indicará a tu cerebro que quizás la culpa ya no es un sentimiento relevante en esta situación. Además, el seguir comiendo sin restricciones hará comprender a tu cerebro que el miedo a subir de peso es inútil, ya que tu cerebro ve que ignoras la culpa y sigues comiendo. Simplemente aquí vemos prácticamente lo que ya hemos trabajado en capítulos anteriores. Nos habla más de que obviamente en el momento en que tú enfrentes un miedo vas a sentir pavor inmenso, horrible, y vas a tener muchos sentimientos encontrados, vas a querer que el mundo te trague, en fin, y vas a sentir que todo se acaba, pero simplemente tienes que retarlo, tienes que soportar, tienes que aguantar, tienes que aceptar todas tus emociones que estás sintiendo porque sí son válidas, y aprender cómo apaciguarlas o cómo irlas eliminando, y así el miedo esporádicamente se va a ir y poco a poco esto se va a lograr, y después simplemente ya no pensarás en esas cosas y verás que el miedo se ha ido. Sigamos. Hazlo a lo grande. Esta parte es ilógica, pero creo que es importante considerarla. Si vas a elegir una serpiente a la que acercarte y acariciarla, puede que te sientas tentado a elegir una pequeña, como una pequeña serpiente que se encuentra en la hierba, porque da menos miedo. De todos modos sigue siendo una serpiente, ¿verdad? Te vas a preparar psicológicamente para ir a tocar esa serpiente, y por pequeña que sea, aún tendrás una reacción de miedo al que enfrentarte. Puede que sea una serpiente pequeña, pero sigue siendo una serpiente, y tu cerebro estará el sentimiento de miedo para desaconsejártelo. Sin embargo, tendrás que trabajar en esa reacción al miedo, y para eso hace falta energía y esfuerzo. Pero te enfrentas a ello y sigues tocando esa pequeña serpiente que había en la hierba hasta que tu respuesta al miedo desaparezca. Genial, bien hecho. El problema es que cualquier serpiente con el que te cruces y que sea más grande que esa serpiente que estaba en la hierba seguirá dándote miedo. Al escoger la serpiente que menos miedo te da, verás que solo reprogramas tu respuesta al miedo a serpientes relativamente pequeñas y que no dan miedo.
Te das cuenta de esto y decides avanzar un poco más y eliges una serpiente un poco más grande. Haces el mismo proceso otra vez. Tienes una respuesta al miedo, tocas la serpiente hasta que lo superas. Vences al miedo a esa serpiente, entonces vuelves a avanzar otro poco con una serpiente un poco más grande. Tienes una respuesta al miedo, te enfrentas a ello y así otra vez. Cada vez que avanzas tienes que hacer el mismo proceso otra vez. Superar una respuesta al miedo es mentalmente agotador, requiere energía y esfuerzo. Empezar con una pequeña serpiente y avanzar a serpientes más grandes significa que tienes que pasar por esta experiencia mentalmente agotadora una y otra vez. Esto es algo que hace mucha gente en la recuperación de un trastorno alimentario. Cree que tiene sentido empezar con cosas pequeñas e ir avanzando con alimentos o situaciones que más miedo les dan. Puedo ver que creen que la recuperación puede funcionar mejor de esa manera. Pero la realidad es que tener que trabajar por esa respuesta al miedo cada vez que vas avanzando suele acabar por quemar a la persona. Otra alternativa en caso de querer reprogramar tu miedo a la serpiente sería ir directamente desde el principio a acariciar la serpiente más grande, siniestra y fea que puedas encontrar. Si desde un principio te enfrentas a la serpiente más siniestra, solo tendrás que enfrentarte al miedo una vez, ya que después cualquier otra serpiente con la que te encuentres te parecerá un gusano. De esta manera solo tendrás que hacer el trabajo duro una vez y después de todo irás sobre ruedas. Esto es equivalente a empezar comiendo la hamburguesa más grande, viscosa y con más queso que puedas encontrar, sin compensar. Si te enfrentas a la comida que más miedo te da en primer lugar, el resto te parecerá sencillo después. Creemos que ir avanzando de manera gradual hará que las cosas sean más fáciles, pero no es así. Lo que conseguirás es agotarte y sentirte que la necesidad de microgestionar tu respuesta al miedo nunca va a acabar. Esta es una de las razones por las que la gente se acaba hartando de la recuperación. Gestionar el miedo es agotador, te ahorrarás mucho y tendrás muchas probabilidades de tener éxito cuando más reduzcas el trabajo que tienes que hacer. Toca la pitón y comienza con la tarta. Conquista primero las cumbres más altas y no malgastes tu energía escalando pequeñas montañas. Subir gradualmente es una trampa. El efecto acumulativo del esfuerzo de reprogramar todas esas pequeñas respuestas al miedo resulta a la larga más agotador que si las vas a lo grande y haciendo duro desde el principio. Y así sentir que después de ese esfuerzo todo resulta bastante más fácil. Bueno, esto es algo que, miren, que mientras yo lo leo es algo que me va a servir, porque yo soy de esas personas que va haciendo las cosas poco a poquito, porque siento que así no me someto tanto a estrés, porque siento que voy avanzando poco a poco, que la recuperación es gradual y que evito un colapso mental. Puede que sí sea cierto, pero pues como dice aquí, requiere más esfuerzo, más tiempo, más de todo. Entonces, tal vez sí sea mejor hacerlo de un sopetón con las cosas que más nos aterran y ya después lo que no nos aterra tanto ya no nos va a hacer mal. Entonces, ese es un buen tip. Luego dice, vete con todo. Del mismo modo que es el punto anterior hablamos de ir a lo grande, necesitas ir con todo. Esto se debe a que a diferencia de las serpientes, tu miedo a subir de peso es un detonante que te ronda todo el tiempo, y así son los reforzadores de tu miedo a subir de peso, como son la restricción, el movimiento compulsivo y la purga. Resulta tentador elegir cada reforzador uno por uno. Puedes decidir centrarte primero en comer sin restricciones y decirte a ti misma que enfrentarás a dejar el movimiento compulsivo más adelante. El problema aquí es tener movimiento compulsivo refuerza y confirma tu miedo a subir de peso, y por lo tanto todo ese tiempo que emplees esforzándote en comer sin restricciones también es un tiempo en el que estás estrictamente reforzando el sistema de creencias de miedo que estás intentando reprogramar al seguir moviéndote compulsivamente. No puedes reprogramar un miedo que está reforzado activamente. Si estás reforzando el miedo de subir de peso con el movimiento compulsivo, el miedo a subir de peso no desaparecerá. Es como intentar enseñar a tu cerebro que no tienes miedo de la serpiente mientras oyes de la serpiente gritando. Tu cerebro no es estúpido, al menos espero que no lo sea. No te creerá cuando le dices que subir de peso no es algo a lo que hay que tener miedo, mientras actúas como si tuvieras miedo a subir de peso al seguir con el movimiento compulsivo o la restricción, ¿verdad? Por lo que todo ese trabajo que estás haciendo y el esfuerzo que estás poniendo para tener una alimentación sin restricciones no conseguirá la reprogramación neuronal que necesitas para una recuperación total, ya que no puedes reprogramar un miedo que estás reforzando activamente. Escoger cada vez una cosa en la que trabajar parece atractivo,
pero la realidad es que te acabas hartando de este juego inútil que nunca acaba. No es más fácil y tu miedo a subir de peso no disminuye, ya que lo sigues reforzando activamente. En algún momento te rendirás, dirás que la recuperación no funciona para ti y lo abandonarás. Nadie puede hacer este trabajo de manera indefinida, ya que es mentalmente agotador. Si una vez más te voy a decir que tienes que coger el camino más difícil, no lo puedes hacer más fácil escogiendo cada vez una conducta en la que trabajar. Tienes que trabajar en todas a la vez y me puedes odiar todo lo que quieras por decirte esto, pero creo que sabes que tengo razón, sin que sea un trabajo inútil que no hace otra cosa que agotarte. Vete con todo, hazlo todo a la vez, deja el movimiento compulsivo, deja de compensar o purgar y comienza a comer sin restricciones. Deja de hacer cualquier cosa que refuerce mi miedo a subir de peso. Es aterrador, lo sé, pero es el camino más directo y en pocas semanas comenzarás a ver una diferencia en la intensidad de tu miedo. Esto también es un buen punto, porque pues como decía, yo también hago todo por partes y bueno, pues al final esto dice que ya, si vas a hacer las cosas, pues ya hazlas todas, ¿no? De una vez. Y sí es un buen ejercicio, yo he hecho varias cosas a la vez y sí he sentido una mejora mucho más grande y un alivio muchísimo más grande, aunque al principio es un miedo aterrador, pero sí funciona. Dice, la constancia es la clave. Por naturaleza, tu cerebro sospecha de cualquier cosa que le intente decir que no tenga miedo a algo a lo que sí se lo tiene. Por esa razón, si quieres convencer a tu cerebro de que no tenga miedo a algo, tienes que ser muy constante con el mensaje. Si tienes el valor de tocar la serpiente una vez, pero huyes de la habitación gritando la segunda vez, no reprogramarás absolutamente nada. En lo que concierne a tu cerebro, el que le salgas corriendo con por patas confirma lo que ya sabía todo el tiempo: las serpientes dan miedo. Esta es la razón por la que no puedes estar comiendo sin restricciones a la noche y luego restringir cuando te levantes a la mañana siguiente. No estás reprogramando nada al hacer esto. Lo que sea que hicieras bien la noche anterior para reprogramar tu cerebro, sencillamente lo deshiciste cuando volviste a restringir. Ya que la restricción refuerza el miedo a subir de peso, tu cerebro verá que estás restringiendo y pensará: sí, lo sabía, después de todo subir de peso es un peligro. Otra vez, lidiar con el miedo es agotador. Cuando más puedas conciliar tus esfuerzos, más probabilidades tendrás de no quedarte sin fuerzas antes de reprogramar el miedo a subir de peso. Si te comprometes a actuar de una manera constante como si no tuvieras miedo a subir de peso, te sorprenderá ver lo bueno que es tu cerebro aprendiendo a subir de peso. No es un peligro. No hay nada disfuncional en tu cerebro cuando tienes un trastorno alimentario. Por lo tanto, si esa reprogramación del miedo a subir de peso no está funcionando, tienes que observar cómo, sin darte cuenta en tus actos, estás reforzando la idea de que para ti subir de peso es un peligro. ¿Dónde estás restringiendo? ¿Dónde sigues teniendo reglas alimentarias? ¿En qué momento sigues con el movimiento compulsivo? Hazte preguntas que intentes evitar y verás dónde estás reforzando el miedo en lugar de reprogramarlo. Si tú ya haces una cosa bien, no des pasos para atrás. Sé que esto es difícil y se vale que una recuperación no es lineal, siempre habrá subidas y bajadas, pero en verdad se necesita no dar pasos para atrás, porque en cuanto se dan pasos para atrás, luego volver a subir el escalón es muchísimo más difícil y sé que lo saben, porque nos ha pasado a todos. Entonces siempre está la manera de ser constante y de hacer las cosas una y otra vez, a pesar del miedo que uno pueda sentir. Dice, hazlo a tu manera. Ahora que sabes que gran parte de la recuperación se trata de superar el miedo, piensa sobre lo que funciona mejor para ti cuando desafías tu respuesta al miedo. Personalmente, si fuera a tocar a la serpiente, no me llevaría a nadie conmigo. Iría sola y lo haría sola, ya que es así como lidio mejor con las situaciones difíciles. Si hubiera alguien más conmigo, me sentiría presionada. Cada vez que he tenido que hacer algo difícil e importante en mi vida, he preferido hacerlo sola. A veces esta tendencia que tengo es un poco problemática, pero así es. Otros pueden hacer todo lo contrario y prefieren llevar a un amigo con ellos, ya que a diferencia de mí, tener a otra persona con ellos les hace sentirse apoyados y no presionados. Algunas personas pueden celebrar una fiesta para tocar la serpiente y evitar a todos sus amigos.
No existe un camino correcto. Para reprogramar el miedo solo existe el modo que mejor se adapta a ti. Puedes elegir enfrentarte al miedo a subir de peso, o puedes elegir involucrar a tus seres queridos o a profesionales. Haz aquello que crees que dará mejores resultados, y si lo que sea que estés haciendo no funciona, cámbialo. Eres la persona que mejor sabe gestionar el proyecto de reprogramar el miedo a subir de peso. Ya conoces tu respuesta al miedo muy bien. Sabes de dónde viene, sabes cómo te intenta convencer para que no cambies las cosas que te dan miedo, sabes qué pensamientos te provoca, sabes las excusas que utilizas, sabes los estudios científicos que le gusta citar porque ven en línea y justifican el miedo, saben en qué recuerdo se centra para reforzar la idea de que la restricción es la elección correcta. Conoces tu miedo y toda esta información es exactamente la que utilizarás para superar el miedo. Nadie te conoce a ti y a tu trastorno más que tú. Eso es simplemente de ley. ¿Por qué? Porque tú eres la que luchas con él todos los días, el que está enfrentando a él y expuesto a él en 24/7 todo el tiempo. Tú sabes lo que te hace sentir y tú mismo te conoces o intentas conocerte. Y no es bueno comparar los procesos con los de nadie, porque cada quien tiene su propio ritmo, sus propias maneras, sus propios miedos, sus propios retos. Entonces todo es personal y el chiste es aprender a conocerte y trabajar sobre esa línea de donde te conoces. Evita las complicaciones. El miedo confunde y lo complica. Si tienes miedo a algo, hasta lo más sencillo parece complicado, ya que tu cerebro busca posibles problemas y razones para no seguir. El miedo hace que nos cuestionemos y dudemos. Esto es una función de seguridad efectiva y en general no es algo malo, ya que puede que sea lo que hace que compruebes tus precaídas 2 veces para asegurarte de que funciona antes de saltar de un avión. Desafortunadamente, también es el mecanismo que hace elegir entre una tarta Bakewell y Flatback, una dulce hecha a base de copos de avena, sea algo totalmente imposible cuando tienes un trastorno alimentario. Para evitar quedarte bloqueado ante la indecisión y la inercia, necesitamos ser capaces de anular los elementos de confusión y complicación que nos provoca el miedo. Lo podemos hacer reconociendo que si algo parece complicado, lo más posible es que estemos teniendo una respuesta al miedo. Y por lo tanto, necesitamos actuar de manera que salgamos de nuestro sistema nervioso simpático y entremos en el sistema nervioso parasimpático. Hacerte a ti mismo una pregunta puede hacer que utilices la parte de tu cerebro destinada a pensar antes de la parte reaccionaria. Y precisamente tengo la pregunta para estos momentos. Cuando tu cerebro se siente bloqueado, quiero que tengas esta sencilla pregunta. ¿Cómo debería actuar en este momento para poder mostrar de la mejor manera posible a mi cerebro que tengo miedo a subir de peso? Cuando te haces esa pregunta, la respuesta de repente resulta ridículamente clara. Obviamente deberías comerte las dos, tanto la tarta de Becquerel como la Flatback. Reconocer que tu miedo está haciendo que las cosas parezcan más complicadas de lo que realmente son es solo otro aspecto importante para superar el miedo. La confusión provoca duda. Aprende a estar pendiente de ello y prepárate para obligarte a actuar de esa manera que favorezca la recuperación tan pronto como te des cuenta de que te estás estancando. Esto es así. El miedo te hará pensar muchas cosas, te pondrá muchas evidencias para que tú no luches contra él, pero simplemente tienes que ir contra él y hacerlo. Ahora, indicaciones finales para reprogramar el miedo a subir de peso. 1. Anticípate y prepárate ante tu respuesta al miedo y no te verás arrastrado por ella. 2. Busca de manera activa que te den miedo alimentos ricos en grasas, descanso, no hacer ejercicio, no purgarse, etc. y obligarte a hacerlos hasta que tu respuesta al miedo desaparezca. 3. Deja de hacer cualquier cosa que refuerce el miedo a subir de peso. Esto incluye la restricción, el ejercicio, la purga, las reglas alimentarias y el permitirte pensamientos sobre el miedo al subir de peso, entre muchas otras cosas. 4. Cuando más constante seas con tus acciones dirigidas a reprogramar tu miedo a subir de peso, más rápido se dará este proceso de reprogramación.
Recuerda, tu cerebro es muy manejable y es un producto de tu propia creación. No le pasa nada mal a tu cerebro, simplemente responde ante algo que se le ha enseñado que es peligroso con una respuesta al miedo muy funcional, diseñado para mantener alejado de los peligros. Es una cuestión de práctica, no de un defecto. Lo que son buenas noticias, ya que está dentro de tus capacidades entrenar a tu cerebro para que no tenga miedo a subir de peso. Hacer este trabajo para superar y reprogramar el miedo no solo te resultará útil en tu recuperación, también te proporcionará una serie de habilidades para muchas situaciones de la vida. No mucha gente tiene la oportunidad de trabajar para superar el miedo tan grande. Siempre le digo a la gente, si te puedes recuperar, puedes deshacer cualquier cosa. Esto se debe a que reprogramar una recuperación total de un trastorno alimentario restrictivo requiere que seamos determinantes, tenaces, tercos, centrados y valientes. No he conocido a una persona con un trastorno alimentario que no fuera capaz de tener todas estas cosas. Tiene que formar parte del paquete genético. He conocido a suficientes personas con trastornos alimentarios para saber que tú, sí, hablo de ti, puedes hacerlo. Enseñar a tu cerebro a no tener miedo a subir de peso te dará mucho más de lo que has previsto. Es crucial para tu recuperación, pero también cambiará la relación que tienes con tu cuerpo, cambiará la manera en la que te sientes y respetas tu cuerpo. Tu cuerpo es lo único que estará contigo cada segundo de cada día de tu vida. Tienes que llevarte bien con tu cuerpo si quieres vivir feliz. Me di cuenta que superar el miedo a subir de peso era capaz de dejarme llevar totalmente y permitir a mi cuerpo ser, y esta libertad es fantástica. Espero honestamente que pronto lo puedas experimentar. Bueno, y con esto terminamos el capítulo. Creo que estuvo muy bueno. Los últimos consejos son algo que yo también los daría. Yo dejé de hacer ejercicio totalmente porque aunque yo dijera, no, es que lo hago por una vida saludable, que no sé qué, no, es por el trastorno. Que comer cosas saludables, que prohibirme de ciertos alimentos es por salud, no, es mi trastorno. Y tengo que identificar y desenmascarar todos los elementos y hacer que mi miedo se vaya. Y eso es lo que yo he estado haciendo y la verdad se los recomiendo mucho que analicen este capítulo. La verdad se me hizo muy útil. No sé a ustedes, a mí sí. Pero bueno, por hoy hasta aquí lo dejamos. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video para leer el capítulo 5, que ya sería el último capítulo. Entonces, bye, los amo.